a una nueva charla del Diplomado de Actualización en Pediatría. Hoy les voy a hablar de alimentación complementaria, un tema de trascendental importancia cuando tratamos nuestros niños y orientamos nuestros niños. Mi nombre es Clara Rojas Montenegro, me dedico a la nutrición clínica infantil, soy nutricionista pediátrica formada en el Hospital Infantil de México, con una trayectoria amplia en el ejercicio de la nutrición pediátrica y actualmente profesora de la Universidad del Rosario. Hoy quiero hablarles de alimentación complementaria en unos temas que lo que el tiempo me permite van a ser muy concretos. En primera instancia vamos a hablar de qué es la alimentación complementaria y su edad de introducción recomendada. Vamos a hablar de qué tipo de alimentos debemos ofrecer al niño en el inicio de la alimentación complementaria, de qué cantidad y en qué consistencia debemos ofrecerle y varias estrategias que cuando hablamos de este tema debemos recordar. La alimentación complementaria tiene relación tanto con la nutrición, con el crecimiento y desarrollo, como en todas esas nuevas experiencias que tiene el niño, que le ayudan en educación al gusto, a diferentes sabores y texturas que lo llevan a una apertura al mundo, donde va a tener una directa relación con su historia familiar, con su herencia y con la participación en la familia. El periodo de alimentación complementaria ocurre durante un periodo crítico de crecimiento y desarrollo cerebral. Es tal vez el periodo de mayor velocidad de crecimiento y desarrollo cerebral, que son los primeros 3 años. Y por esta misma razón es una edad trascendental y un periodo trascendental en que se establecen patrones alimentarios que van a servir o que van a ser los que van a utilizar el resto de su vida con consecuencias de los alimentos positivas o negativas. Recordemos que en este periodo de la edad de introducción de alimentación complementaria, de entre los 4 a 6 meses hasta los 24 meses, se encuentra, es parte de la ventana de oportunidad. Ventana de oportunidad descrita como esta ventana crítica para la promoción y crecimiento de crecimiento y desarrollo óptimos en el niño. Y son fundamentales para el apoyo de un desarrollo saludable y la prevención además de enfermedades crónicas. La alimentación complementaria se da justo en este periodo de la ventana de oportunidad. Recordemos que es el periodo más activo de desarrollo neurológico. Esos primeros 3 años de vida son los años en que el cerebro sufre una remodelación muy significativa, donde tanto los macro como los micronutrientes tienen un papel esencial en este efecto. Por los cambios en las diferentes sabores, texturas y la exposición a nuevos alimentos, el niño tiene también una serie de experiencias con la alimentación y con la alimentación de la familia. La nutrición durante los primeros años de vida se relaciona con una apertura al mundo que va a vivir posteriormente. Se relaciona con la herencia familiar, con historia y con cultura. Bien, ahora vamos a hablar de cómo se define la alimentación complementaria. La alimentación complementaria, según la Organización Mundial de la Salud, en varias publicaciones, la define como todo aquel alimento, líquido o sólido, que es diferente a la leche materna, que se introduce en la dieta del niño, incluyendo las fórmulas infantiles. Este es un proceso
que comienza cuando la leche materna ya por sí sola no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del niño y por lo tanto necesita de otros alimentos que complementan, por eso la alimentación, la definición de complementaria, porque van a complementar la lactancia materna en esos nutrientes que son deficientes en la leche materna. Esta transición de la lactancia materna exclusiva a la dieta familiar abarca el periodo de los más o menos, según la Organización Mundial de la Salud, de las 6 a 24 meses. Por otro lado, ESGAP en el 2017, EFSA en el 2019, USDA y varias asociaciones han definido la alimentación complementaria. Dicen que debe considerarse como la introducción de todos los alimentos líquidos o sólidos diferentes a las leches materna y a las fórmulas lácteas con el fin de llenar las brechas de energía y nutrientes que la lactancia materna o la leche materna o las fórmulas no son capaces de llenar. ¿En qué edad se debe introducir la alimentación complementaria? En esto es tal vez uno de los aspectos en que más ha cambiado los conceptos o las recomendaciones de alimentación complementaria. La recomendación actual sobre el momento y tipo de alimentos complementarios es diferente. Estos cambios se deben a una mayor comprensión de cómo estos alimentos son fundamentales para el desarrollo neurológico infantil, esos cuales nutrientes son fundamentales para eso, sobre los conceptos actuales del desarrollo de alergias alimentarias y su relación con la ventana de oportunidad inmunológica en el niño y el riesgo de obesidad y de otras enfermedades crónicas que pueden ser ocasionadas por una introducción inadecuada de estos alimentos complementarios. La preparación para el desarrollo de la introducción, para la introducción de alimentos complementarios depende de qué. Depende de la pérdida de algunos reflejos primitivos del niño, por ejemplo, el reflejo de extrusión, que es aquel por el cual el niño expulsa con la lengua todo lo que se le aproxima a la boca, de la pérdida del reflejo de succión o de la disminución y del reflejo de búsqueda. Además, para iniciar la alimentación complementaria se tiene que haber logrado una estabilidad del tronco y el niño debe ser capaz de indicar la sensación de saciedad sacando la cabeza de la cuchara o inclinándose hacia atrás. La función renal y la función gastrointestinal se supone que son lo suficiente, se ha evidenciado que son lo suficientemente maduras a partir de los 3 o 4 meses para el inicio de alimentos complementarios. A los 4 meses la función renal y la función gastrointestinal son adecuadas, pero además en gran medida los alimentos ingeridos en la alimentación complementaria promueven la maduración gastrointestinal. Entonces, ¿cuál es el mejor momento de introducir alimentos diferentes a la leche materna? La verdad es que la mayoría de los niños no necesitan alimentos complementarios por razones nutricionales hasta alrededor de los 6 meses de edad. Pero, ¿cuáles son las excepciones? Aquellos niños que tienen más riesgo de depresión de hierro, que pueden beneficiarse de la introducción de alimentos complementarios fuentes de hierro. Una revisión sistemática de EFSA en 2019 nos dice cómo los niños pueden beneficiarse de una introducción de alimentos complementarios ricos en hierro cuando son alimentados exclusivamente con leche materna, cuando hayan nacido de madres con un nivel bajo de hierro, cuando se ha hecho un pensamiento demasiado
temprano del cordón umbilical, es decir, menos de 1 minuto después del nacimiento, y además en aquellos niños prematuros que tienen bajo peso para la edad gestacional, que tienen retardo de crecimiento o que tienen una alta velocidad de crecimiento. Otro fundamento muy importante para la introducción de alimentos complementarios es la madurez multiorgánica. En esto incluimos la importancia de la prevención de alergia. Desde hace unos años, en el 2008, se describió esa ventana crítica de tolerancia inmunológica. Es una ventana que ocurre entre los 4 y los 7 meses de vida que le brinda al niño la oportunidad de recibir alimentos potencialmente alergénicos, pero con menor riesgo de sensibilización y alergia. Introducción temprana, si se hace antes de los 4 meses, puede aumentar significativamente el riesgo de que el niño desencadene una reacción alérgica. Pero si se retrasa mucho, más allá del primer año, pues no va a reducir el riesgo, incluso puede incrementarlo en relación con las alergias alimentarias. Así que es importante tener en cuenta esa ventana inmunológica entre los 4 y los 7 meses, que es justo el momento cuando el niño puede recibir esos alimentos potencialmente alergénicos con menor riesgo de desencadenar una alergia. En cuanto al número de días que se requieren para lograr la tolerancia y la aceptación de alimentos nuevos en el niño, cuando introducimos alimentos complementarios, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Para evaluar la tolerancia a un nuevo alimento en la alimentación del niño, se recomienda con intervalos entre 2 y 7 días. Habitualmente, entre 48 y 72 horas es un tiempo práctico en que puede iniciar y probarse la tolerancia a un alimento nuevo. Pero para esa tolerancia de aceptación tenemos que tener en cuenta que de acuerdo con la tolerancia, que es el factor biológico, y el grado de aceptación de la alimentación, del alimento que se le ofrece al niño, que es el factor hedónico, se podrá continuar con la introducción de otro alimento nuevo. En conclusión, introducimos un alimento nuevo más o menos cada 48 a 72 horas, que es el tiempo en que podemos estimular su aceptación y probar su tolerancia. Recordemos que esta etapa es una etapa esencial porque es una ventana de oportunidad para que el niño aprenda a recibir más fácilmente diferentes sabores y texturas. Entonces es un factor muy importante a considerar en el momento oportuno de introducción de alimentos complementarios y en la aceptación de estos alimentos, teniendo en cuenta que es una ventana crítica también en que el niño es más receptivo para recibir diferentes sabores y para adaptarse a diferentes sabores y texturas. La exposición repetida a un alimento en la infancia aumenta la posibilidad de que el niño acepte ese alimento, igual que una exposición variada de diferentes sabores del niño en la alimentación complementaria aumenta la probabilidad de aceptación de nuevos alimentos más tarde en su vida. Se ha hablado para la introducción de frutas y verduras, por ejemplo, de la aceptación del niño, la importancia que puede tener el hecho de que la madre durante la lactancia y durante la gestación consuma frutas y verduras, que de esta forma el niño se expone a esos sabores que son diferentes, sabores amargos, sabores ácidos, etcétera,
cuando consume la madre frutas y verduras y el niño está más familiarizado a recibirlos, pero independiente de que si el niño acepta, si la madre ha recibido o no frutas y verduras durante el embarazo y durante la lactancia, el niño es capaz de aprender a recibir esos nuevos alimentos, a adaptarse a los diferentes sabores con esa exposición repetida de 8 a 10 veces de cada alimento. Entonces, considerando todos estos aspectos, la maduración renal, la inmunológica, la gastrointestinal y la neurológica, tanto la ESGAN como la NASGAM y la Academia Europea de Alergia e Inmunología recomiendan como la edad de introducción de alimentos complementarios debe estar entre no antes de la semana 17 después de nacer hasta máximo la semana 26, ni antes ni después. De la Salud, la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Mexicana de Pediatría, entre otros, recomiendan mantener la alimentación materna, la lactancia materna, exclusiva durante 6 meses para posteriormente iniciar los alimentos complementarios, a excepción de esas situaciones en que hablábamos en que el niño tiene unas posibilidades, una necesidad de iniciar alimentos ricos en hierro o en zinc o en otros nutrientes antes de los 6 meses. Entonces, para culminar, los factores a tenerse en cuenta para la edad de introducción deben ser tanto los nutricionales como el desarrollo del niño, la evaluación de la madurez neurológica del niño que mencionábamos y además el interés que empieza a mostrar el niño por la comida es un factor muy importante a tener en cuenta para saber en qué momento está preparado para iniciar alimentos complementarios. Pero debe ser dentro de ese tiempo en que decimos en que el niño necesita introducción de alimentos complementarios, porque cuando hacemos de forma tardía la introducción de alimentos complementarios, podemos ayudar a estar asociada a efectos adversos, por ejemplo, que no hay un buen crecimiento, hay disminución de la velocidad de crecimiento. Puede presentarse deficiencia de hierro y de otros nutrientes, y además a que el niño puede desarrollar enfermedad, atopía, o puede desarrollar enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca o la diabetes. Entonces, a corto plazo, los riesgos del momento de introducción de alimentación complementaria están más relacionadas con la velocidad de crecimiento, con infecciones y con las consecuencias de deficiencias de ciertos micronutrientes o nutrientes que requiere porque no los recibe de forma adecuada. Con obesidad, con una programación metabólica que favorezca enfermedades cardiovasculares o enfermedades crónicas no transmisibles, con riesgo de autoinmunidad y desarrollar, por ejemplo, enfermedad celíaca o diabetes tipo 1 y de trastornos atópicos. Es importante. Entonces, en conclusión, los alimentos complementarios deben iniciarse no antes de las 4 meses ni después de los 6 para los niños que son exclusivamente amamantados con la leche materna. O en el momento en ese periodo, cuando el niño muestre que está listo para el inicio de los alimentos complementarios. Ahora vamos a ver con qué tipo de alimentos debemos iniciar la alimentación complementaria. Aquí el concepto de diversidad es muy trascendente. El niño debe recibir una alimentación diversa,
una variedad de alimentos para poder satisfacer sus necesidades de nutrientes y para poderlos exponer a diferentes gustos y a diferentes texturas de alimentos. Una dieta diversa es esencial e incluye comidas que consisten en una variedad de diferentes grupos de alimentos fundamentales en cada vez que iniciamos un alimento. Darle alimentos diferentes cada día de los grupos fundamentales de alimentos. ¿Qué debe incluir? ¿Qué alimentos debe incluir la alimentación complementaria? Debe incluir alimentos de origen animal, frutas y verduras, cereales o tubérculos, huevos, leguminosas y más adelante leche y derivados lácteos. Por lo menos debe incluir en el inicio, en los primeros meses del inicio de la alimentación complementaria, 4 de los siguientes alimentos. Esencial, un alimento de origen animal, como las carnes, como la carne de res, vísceras, salmón, pollo, etcétera, tanto por la importancia en su contenido de proteínas, la importancia en el contenido de hierro y de zinc, y por ejemplo en el caso del pescado y del salmón, en el contenido de ácidos grasos polisaturados, ácidos grasos esenciales que son muy necesarios para su desarrollo cerebral. Es el consumo de frutas y verduras, ricas en vitamina A, en vitamina C y en otros nutrientes. Y es muy importante la variedad, tanto en colores como en texturas, de esos diferentes frutas y verduras que introducimos en el niño. Para aumentar el aporte calórico y para aumentar el aporte de otros nutrientes, es importante ofrecer cereales y tubérculos que nos dan calorías y otros nutrientes. Y otro alimento fundamental que ha sido muy discutido a través del tiempo es el huevo, pero debemos recordar que el huevo es un alimento que tiene una proteína es la proteína de mejor valor biológico de los alimentos de origen animal. Tiene un aminograma del 100% de disponibilidad de aminoácidos. Entonces, es una proteína, además, de bajo costo y más actualmente en relación con las otras proteínas que podemos ofrecer. Y es un alimento que se ha mitificado mucho, porque a veces se habla de que dar alimento de huevo de forma temprana puede aumentar el riesgo de alergia o de efectos secundarios, y a veces se retrasa más tarde. En conclusión, es uno de esos alimentos fundamentales que puede incluirse desde el inicio de la alimentación complementaria. El único requisito es que debe, primero, probarse tolerancia, pero segundo, además, debe ser absolutamente cocido. El huevo cocido es el que está indicado para dar en la alimentación complementaria. Otro de esos alimentos fundamentales importantes son las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, etcétera, que son, además de ricas en proteína vegetal, tienen muchas vitaminas, especialmente vitaminas del complejo B y otros muchos nutrientes que es importante ofrecérselos a los niños en preparaciones adecuadas, más o menos 2 veces a la semana. De estos grupos fundamentales que deberíamos incluir son los lácteos, esencialmente la leche materna. El niño, en lo posible, debe recibir leche materna incluso después del inicio de la alimentación complementaria, pero posteriormente podemos ofrecer algunos derivados lácteos procesados, como el yogur, en pequeñas cantidades, como quesos, pero quesos frescos en consistencias adecuadas para el niño, además de las fórmulas infantiles, cuando el niño las requiere. Entonces, en conclusión, es
de gran importancia el lograr la diversidad alimentaria en los alimentos complementarios. Para eso tenemos que ofrecer todos los grupos de alimentos fundamentales que acabamos de mencionar para equilibrar la ingesta nutricional. La introducción de carnes, cereales, verduras, frutas y los lácteos no requieren de un orden específico, pero el hacerlo en el orden que sea de acuerdo a la necesidad del nutriente que debemos cubrir en el niño, nos permite una ingesta óptima para la nutrición infantil. El exponer al niño a diferentes sabores, a diferentes texturas, durante esa ventana crítica de oportunidad para la aceptación y masticación es muy importante para lograr esa alimentación diversa. Una dieta que carece de diversidad alimentaria, pues aumenta el riesgo de deficiencias de micronutrientes, de desnutrición oculta o de problemas en crecimiento y desarrollo. El lograr una dieta diversa es muy trascendental por muchas razones, incluso más allá de satisfacer los requerimientos de nutrientes. Una dieta diversa en la que expone al niño a diferentes sabores, diferentes texturas, esas mezclas de alimentos que se consumen al mismo tiempo. Algunos crean sinergias que facilitan la absorción de nutrientes entre sí. Por eso es tan importante ofrecer alimentos con diversidad alimentaria y simultáneamente. Ahora, ¿cuánto debemos ofrecer? ¿Cuál es la cantidad recomendada? Recordemos que la alimentación complementaria hasta el sexto o octavo mes cubre aproximadamente 2/3 partes de los requerimientos calóricos del niño. En la medida que pasa el tiempo, se requiere de más alimentos complementarios para cubrir sus necesidades calóricas. Entonces, los niños pequeños, además, debemos tener en cuenta que tienen una capacidad gástrica muy limitada y por lo tanto solo aceptan comidas pequeñas, y para eso debemos dar comidas que sean pequeñas pero a su vez muy ricas en nutrientes para poder así maximizar cada bocado que le ofrecemos, tanto en su aporte calórico como en la densidad de nutrientes. Si cuando damos cereales, papillas, compotas, jugos, sopas, caldos, pues estamos ofreciendo alimentos que no son suficientes en energía, proteína y micronutrientes, porque los alimentos están diluidos, les dan fácilmente sensación de saciedad y no cubren las necesidades nutricionales del niño, aparte de la leche materna. Por eso, la recomendación es dar alimentos densos en nutrientes. Y para lograr esa densidad calórica es importante no diluir los alimentos, lograr texturas suaves, de tal manera que al no adicionar líquidos y no otros alimentos para diluir los nutrientes, que no diluyan los nutrientes, se logra que se vaya aumentando la densidad calórica y así el niño recibe bocados que aumentan su densidad energética más o menos a 0,8, 1 caloría por gramo, que es lo recomendado, e ir aumentando incluso cuando se requiere hasta 1,5, donde cada bocado sea rico en nutrientes y en calorías, pero que no sea un volumen más grande, pero diluido y a veces con una deficiencia importante de calorías y nutrientes. Para mejorar, por ejemplo, esa densidad calórica es importante recordar la importancia de adicionar grasa a esos alimentos complementarios, pero la calidad de las grasas en la dieta de los niños es importante. Recordemos que los ácidos grasos de cadena larga, los
de omega 3 se encuentran en pescados, en algunos aceites vegetales como el aceite de oliva, y que es importante adicionárselos porque promueven el desarrollo cognitivo del niño y además nos sirven como parte del logro de esa dieta diversa y el aumento de la densidad calórica que reciben los niños. Entonces, los alimentos, esos alimentos que mencionamos, que son ricos en nutrientes y en energía, deben ofrecerse en cantidades apropiadas y no en porciones excesivas. Por eso es tan importante el percibir esa sensación cuando el niño da alguna manifestación de saciedad para saber la cantidad que el niño requiere. Adicionalmente, la recomendación actual es muy clara en el sentido de que los alimentos complementarios deben proporcionarse sin adición de sal ni de azúcar, y esto puede ayudar a proteger al niño en el desarrollo de la ingesta excesiva más tarde en la vida de alimentos ricos en sodio y en azúcar. Por eso la alimentación complementaria debe ser sin adición de sal y sin adición de azúcar, preferiblemente. La recomendación de la UNICEF, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de la consistencia que deben recibir los niños, dice que entre los 6 y 8 meses el niño debe ofrecerse, se le deben ofrecer más o menos 2 comidas con alimentos complementarios de consistencia sólida o semisólida o muy blandos. Y ya a partir de los 9 meses, 3 comidas, es decir, desayuno, almuerzo y comida, por ejemplo, con alimentos sólidos, semisólidos o blandos. Y la cantidad igualmente va aumentando entre los 6 meses, cuando se inicia la alimentación complementaria, el niño recibe unas muy pocas cucharaditas, como de 2 a 3 cucharaditas, que día a día van incrementándose hasta lograr la transición a media taza, para que esté recibiendo media taza más o menos alrededor de los 9 meses en cada comida. Y posteriormente, después del año, se va incrementando a 3/4 de taza y a 1 taza por comida, que es lo que se considera si el alimento tiene la densidad, los alimentos tienen la densidad energética y de nutrientes apropiada, son suficientes para la alimentación del niño. Cuando no reciben alimentación complementaria, incluso desde más temprano, se pueden dar más comidas al día. Pero ojo cuando hablamos de la densidad alimentaria, porque hay alimentos que son muy densos en calorías, pero muy ricos en unas grasas que no son las deseadas como en grasas trans. Los alimentos procesados están contraindicados en el uso para la alimentación complementaria y deben evitarse porque tienen un vínculo directo con la inflamación en niños y con el riesgo de desencadenar posteriormente en enfermedades crónicas en la edad adulta. En cuanto a la consistencia de comidas, ahorita para complementar el mensaje anterior, tenemos que decir que los alimentos son los alimentos sólidos, entonces los que están destinados a complementar la lactancia materna. Continúa con los nutrientes y debe contener los nutrientes cuyo consumo es marginal o insuficiente. Siempre la consistencia y la textura debe ser apropiada para la etapa del desarrollo. Sabemos que el niño comienza su alimentación complementaria con alimentos de consistencia muy suave, tipo puré, tipo macerados, y va aumentando esa consistencia entre los 7 y 8 meses y se debe ir modificando gradualmente a preparaciones blandas, a alimentos picados y a trozos líquidos, de tal manera que comienza en el momento de inicio, le ofrecemos alimentos tipo puré o muy de consistencia muy suave.
sin adicionar líquidos que los diluyan. Posteriormente pasamos al alimento macerado o triturado, molido, para llegar a darle alimentos. Cada vez vamos aumentando la textura hasta darle el trocito, el alimento picadito, primero trozos muy pequeños, muy molidos, muy desmenuzados, hasta que el niño pueda coger los trocitos muy grandes. En relación con esto, debemos recordar algo muy importante, que es la ventana crítica para la introducción de alimentos sólidos gruesos. Esa ventana crítica para introducir alimentos sólidos gruesos, o denominada la ventana crítica de masticación, es un concepto muy importante a tener en cuenta. En la ventana crítica de masticación hace referencia que cuando entre los 9 y 10 meses el niño no ha enfrentado el reto de masticar y de aceptar alimentos sólidos gruesos, es posible que se cierre esa ventana de oportunidad de masticación y pueda hacer que el niño tenga dificultades de alimentación o dificultad para posteriormente recibir alimentos sólidos, o que este proceso sea mucho más lento y tardío. Y si esto sucede, con ello se disminuye la posibilidad de construir ciertos hábitos relacionados con la masticación, tales como, por ejemplo, el niño se va a retrasar en adquirir el gusto por diversos sabores, olores, texturas. Puede representar un riesgo importante para dificultades de alimentación y va a reducir el consumo en el futuro de alimentos fundamentales muy importantes en su nutrición, como frutas y verduras. Por eso es trascendental que al niño se le ofrezcan. Ahora, tanto por razones de desarrollo como razones nutricionales, es de trascendental importancia proporcionar alimentos que sean apropiados para la edad, pero de la consistencia correcta que hemos mencionado atrás, y por un método apropiado para la edad y el desarrollo del niño. A partir de los 9 meses, el niño debe favorecerse la autoalimentación, ofrecerle alimentos para que él pueda cogerlos con la mano y llevarlos a la boca, ya que en la mayoría de los casos, a partir de los 9 meses, el niño ya es capaz de agarrar y comer con las manos alimentos en trozos picaditos o alimentos grandes, el coger una cuchara y llevar a la boca, así no importa si riega las comidas o no, y además a veces coger una taza y llevarla a la boca. El niño debe aprender a masticar adecuadamente alimentos de diferentes texturas y consistencias, e idealmente hasta máximo a los 9 y 10 meses. Bueno, y ahora hay varias estrategias que es importante recordar para que la alimentación complementaria sea exitosa y cumpla los objetivos que tiene para la alimentación futura del niño. Una de esas importantes conceptos a recordar es lo de la alimentación perceptiva. Durante los últimos años, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han considerado muy importante que una estrategia de gran importancia, que una adecuada alimentación complementaria se relacione con una alimentación perceptiva o interactiva o responsiva. Ese concepto es esencial para lograr un adecuado consumo de alimentos. ¿Y qué incluye esa alimentación perceptiva? Eso nos lleva a que haya una alimentación óptima del lactante, del niño pequeño, favorece esas eso, y puede ayudar a reducir los riesgos de desnutrición y sobrepeso y ayudar al niño a aprender y autorregular la ingesta.
Pero ¿qué es la alimentación perceptiva? Incluye a dos protagonistas importantes, al niño y a sus padres o al cuidador que le ofrece la comida, y requiere que ese cuidador y esos padres sean suficientemente sensibles para poder leer las señales de hambre cuando el niño manifiesta alguna señal de hambre para ofrecerle el alimento. El ofrecer de forma adecuada el alimento en la consistencia y en la forma correcta, por cuando el niño presente esa manifestación de hambre, inmediatamente ofrecer la comida. Pero además, el detectar el momento en que el niño ya manifiesta la sensación de saciedad porque retira el alimento, se retira de la cuchara. Entonces nos permite ser sensibles para el momento en que el niño debe recibir la comida, responder a la señal de apetito y además responder a la señal de saciedad. Entonces, en conclusión, con la alimentación perceptiva se debe tener en cuenta y se debe concluir que todos los momentos de comer son periodos de aprendizaje para el niño y en lo posible se debe mantener un contacto visual con el niño para ser muy sensibles a detectar esos mensajes en relación con la alimentación. Es importante alimentarlos despacio, con mensajes agradables, no forzarlos, no premiarlos porque comen, sino alentarlos para comer. Totalmente recomendado minimizar las distracciones durante la comida. No es el momento hacerle juegos, ni ofrecerle el celular, ni ponerlos frente al televisor, ni con los muñecos, porque el niño debe concentrarse junto con su cuidador en el momento de la comida para que esta alimentación sea perceptible, puedan percibir estas señales del niño y el niño aprenda adecuadamente a comer. La alimentación óptima del niño está relacionada no solo con lo que el niño come, sino cómo, cuándo, dónde y quién alimenta al niño. Muchas de las respuestas al aprendizaje, a la alimentación, dependen esencialmente de esto. Recordemos que las comidas familiares que empiezan a ser parte desde el año de edad, cuando el niño ya empieza a participar de la alimentación de la familia dentro de la alimentación complementaria, esas comidas familiares también son eventos culturales, a veces son y sociales, donde los niños miran y aprenden y adquieren hábitos de alimentación que son hábitos de alimentación para toda la vida. Por eso la importancia de que la familia coma saludablemente para que el niño aprenda. Hay varias estrategias, como les decía, para recordar y varios conceptos importantes. Por ejemplo, sabemos que no se debe ofrecer leche entera al niño antes del año de edad. Hay una contraindicación absoluta, ya que genera una serie de efectos secundarios, especialmente mayor riesgo de alergia, sangrado microscópico, problemas gastrointestinales, si hay sangrado puede derivarse anemia, etcétera. No debe, hay contraindicación de ofrecer leche entera antes del año de edad. Se puede ofrecer, como les decía antes, alimentos como yogur o como quesos blandos en pequeñas cantidades, pero nunca leche entera. Recordemos esas 4 ventanas de oportunidad que les mencioné durante la charla. Los primeros 1000 días esenciales para el crecimiento y desarrollo. La ventana de la inmunológica, de tolerancia inmunológica, que esa edad entre los 4 y los 9 meses es una ventana crítica de aceptación de sabores y texturas y además de aprendizaje, de masticación a los 10 meses.
Y en cuanto a otros conceptos que se preguntan, que con frecuencia nos preguntan, es, por ejemplo, ¿qué pasa con el gluten y la alimentación complementaria? La respuesta es que no hay ningún problema, se recomienda introducir gluten en cualquier momento de la alimentación complementaria entre los 4 y los 12 meses, pero como todos los alimentos se evitan, empieza por pequeñas cantidades de las primeras semanas. Hay ciertos mitos relacionados con la alimentación complementaria, entonces, por ejemplo, que no dan ciertas frutas porque pueden generar atopía o problemas alérgicos en los niños, pero la alergia a estos frutos normalmente no es común, pero igual introducirlos en el momento de la ventana inmunológica y siempre probar tolerancia durante las 48 a 72 horas. Nosotros no sabemos qué alimento puede llegar a intolerar el niño, por eso siempre debemos seguir esa recomendación de que cada alimento se le prueba tolerancia 24 o 48 horas. Recordemos que no debemos ofrecer al niño alimentos sólidos con riesgo de atragantamiento, como frutos secos, palomitas de maíz, granos enteros, trozos grandes de manzana o de zanahoria cruda. Ya decíamos de la leche de vaca por la sobrecarga renal, problemas gastrointestinales y el riesgo de anemia, no de hacerse al niño. Bebidas vegetales, las bebidas de soya, almendras, avena, arroz, consideradas que a veces se utilizan para sustituir los lácteos, no cubren las necesidades nutritivas del niño y por lo tanto no se recomiendan. Al igual que es mejor dar la fruta y no dar jugos de fruta, por lo que ya ampliamente conocemos, donde el jugo de fruta, su contenido de azúcar es muy alto y disminuye notoriamente el contenido de nutrientes que tiene la fruta originalmente. Azucaradas, ya que al ofrecérselas al niño, favorece que el niño tenga un gusto mayor por ese sabor dulce y por lo tanto aumenta su consumo y aumenta el riesgo de obesidad. Lo mismo alimentos que no son fundamentales, alimentos superfluos, azúcares, mermelada, chocolates, postres, todas tipo de bollería, embutidos, son alimentos de mucha densidad calórica y muy pocos nutrientes que no son recomendados. Debemos recordar que en el mundo todos los niños pequeños se le ofrecen cada vez más alimentos que no son saludables, como esos azúcares, alimentos con grasas trans, alimentos con carbohidratos refinados. Y ese consumo de alimentos no saludables, pues aumentan significativamente la ingesta de calorías no nutritivas, entonces llevan a carencias nutricionales de nutrientes esenciales, pero a su vez aumentan el riesgo de problemas posteriores de hábitos inadecuados y de calorías vacías que llevan a aumento de peso y al mayor riesgo de obesidad más adelante. Y además, muchos alimentos que se venden comercialmente, especialmente para niños, debemos conocer muy bien su composición, porque muchas veces tienen altas cantidades de sodio y azúcar agregada y por lo tanto no son adecuados para el niño. El déficit o el exceso en el consumo de calorías tiene una incidencia directa en una programación metabólica temprana en el niño y por lo tanto consecuencias a largo plazo como las enfermedades crónicas no transmisibles. La alimentación complementaria implica unos cambios metabólicos y endocrinos muy importantes
que influyen en la salud futura del niño. A este concepto se le ha dado gran trascendencia en los últimos años. Recordemos que la alimentación complementaria representa, y esos hábitos adecuados van a representar el futuro en salud, en desarrollo, en productividad, etcétera, y en hábitos nutricionales del niño en la edad adulta. Estamos en un momento de transición nutricional donde las cifras de desnutrición y obesidad cada vez son más alarmantes, pero aún más la desnutrición oculta. La desnutrición oculta es la desnutrición más prevalente en el mundo y habitualmente es derivada de dar esos alimentos, que no ofrecer los alimentos fundamentales y ofrecer una alimentación deficitaria en micronutrientes. Y para terminar, tengo que hablarles de un concepto que ahora es esencial y es qué hacer con las familias que quieren introducir a los niños dietas vegetarianas o veganas, ya que durante los últimos años estas dietas vegetarianas se han vuelto muy populares en el mundo y se ha presentado o reportado una prevalencia importante. Vegetariano y vegano lleva a provocar deficiencias nutricionales que requieren necesariamente un apoyo profesional. Cuando se siguen este tipo de dietas se lleva a deficiencia de proteína, de hierro, de zinc, de calcio, de vitamina D, vitamina B12, yodo, ácidos grasos esenciales, DHA y EPA. Dado el riesgo de las diferentes deficiencias nutricionales en la vida del niño tan alta, los pediatras y los encargados de cuidar de la salud del niño juegan un papel muy importante y necesariamente tienen que hacer un acompañamiento permanente sobre el régimen que está recibiendo el niño, sobre los alimentos que está recibiendo para poder complementar, para poder hacer la suplementación de los alimentos, de los nutrientes que están deficientes. Una dieta vegetariana sin supervisión puede llevar a efectos catastróficos y a causar deficiencias nutricionales que pueden tener consecuencias para toda la vida. Hoy en día, la dieta vegana fundamentalmente no está recomendada para ser utilizada, para ser dada en los niños con alimentación complementaria. La dieta vegetariana, lacto-vegetariana o los diferentes tipos de dieta vegetariana pueden hacerse, pero con una supervisión del pediatra o del médico tratante para hacer la suplementación nutricional necesaria de estas vitaminas que mencionábamos y de los nutrientes que están deficitarios y debemos conocer siempre qué recibe el niño. Por eso, debido a la contribución que tiene la leche materna y la fórmula infantil y otros lácteos en la dieta, la cantidad de energía necesaria de la alimentación complementaria inicialmente en la alimentación, como les decía, es baja, pero los niños requieren de alimentos de origen animal y cuando la alimentación es completamente vegana, pues se retiran todos estos alimentos que son esenciales y deben necesariamente estar contraindicada. Cuando es lacto o vegetariana o cuando es vegetariana, siempre se puede hacer, pero suplementando los nutrientes deficitarios. Muchísimas gracias.